al profesor y compañeros. El artículo que les voy a compartir es hacer cómo las bacterias comensales controlan la respuesta del cáncer a la terapia. Esto mediante la modulación del microambiente tumoral. Es un artículo del 2013 y tiene un montón de colaboradores. No, se me quedó pegado. Ahora sí. Bueno, ya hemos hablado bastante sobre la relación entre el sistema gastrointestinal y la microbiota. Sabemos que la microbiota puede afectar la inflamación y la inmunidad localmente en cuanto a la mucosa intestinal y también puede afectar sistémicamente. Pero sabemos si afecta también la inflamación y la inmunidad en cuanto a cáncer o en cuanto a terapia. Las terapias anticáncer lo que hacen es evocar respuestas inmunes que atacan el tumor y alteran el microambiente tumoral. Entonces, la pregunta es si las bacterias comensales afectan también este proceso. Entonces, para responder a esta pregunta, el objetivo del estudio fue evaluar si la disrupción de la microbiota afecta la respuesta inflamatoria en el microambiente tumoral. Entonces, específicamente el microambiente tumoral son todas las células normales, todas las moléculas, los vasos sanguíneos que van a alimentar y que van a irrigar este tumor y van a, ya sea a generar que crezca o que cese su crecimiento y su diseminación. Entonces, la pregunta es si la microbiota o las bacterias comensales que están en nuestro cuerpo puede afectar que este microambiente se modifique de forma en que afecte la inflamación y la inmunidad en una terapia anticáncer. Entonces, como le dije, a partir de ratones, para experimentación se les inoculó células tumorales de forma subcutánea y se les dio un tratamiento a ver cómo era la respuesta ante las células tumorales. Entonces, los ratones, habían dos tratamientos. Estaban los ratones que eran tratados con agua y un cóctel de antibióticos y ratones control, que simplemente era agua sin antibióticos. Dentro de ambos grupos, tanto controles como tratados, habían ratones silvestres y ratones que estaban genéticamente modificados de forma que estaban inmunosuprimidos porque tenían knockouts de genes asociados al sistema inmune. Se escogieron 3 tipos de tumores que tuvieron un desarrollo similar para poder evaluarse en etapas similares, es decir, que crecieran o que se desarrollaran en una cronología similar. Entonces, se escogió el linfoma, el carcinoma de colon y un melanoma. Cada uno de estos tumores tiene un código, por decirlo así, que es como una cepa celular que se ha cultivado, entonces, todo obviamente en ambiente de laboratorio, ¿verdad? Y estos son los 3 tipos de células que se inocularon en los ratones. Antes de darles la terapia anticancerígena, se evaluó cómo estaba la expresión génica en los ratones que se estaban tratando con antibióticos. Se vio que había una reducción en la expresión de genes asociados a inflamación, a fagocitosis, a presentación de antígenos y respuesta inmune adaptativa. Y había una mayor expresión de genes asociados a desarrollo de tejido, cáncer y metabolismo. También se vio que había una menor frecuencia de células monocíticas en las células del linfoma, en los ratones que tenían inoculación de linfoma y carcinoma. Y en el carcinoma también había una baja frecuencia de células de neutrófilos. Tanto los monocitos como los neutrófilos son leucocitos, que son células blancas de la línea blanca
el sistema inmune. Entonces, vemos que hay una, o sea, desde antes de darles la terapia, hay una reducción, por decirlo así, en la respuesta inmune. Posterior, ya se les dio el tratamiento anticáncer, entonces se les dio estos 3 tratamientos. El primero, es el primero y el último están relacionados a la expresión del factor de necrosis tumoral y el segundo asociado a receptores de reconocimiento de patógenos. Entonces, esta combinación de tratamientos lo que hace es retardar el crecimiento del tumor y prolonga la supervivencia del individuo. Esto, como les dije, induciendo la necrosis del tumor por medio de necrosis hemorrágica a partir de este factor, que este factor va a ser el más evaluado en todo el estudio, el factor de necrosis tumoral, y que es producido por células mieloides, que también es seguido de una expresión de un factor CD8, que es una citoquina también del sistema inmune. Entonces, el factor tumoral y la citoquina CD8 van a ser importantes después para evaluar cómo se está dando la respuesta del sistema inmune después de aplicarles tratamiento. Este tratamiento se les aplicó principalmente fueron a los ratones que tenían inoculación de carcinoma y melanoma. Entonces se obtuvieron varios resultados. Estos son los principales. Los ratones con el cóctel de antibiótico aplicado afectó la eficacia de la terapia porque no hubo, comparado con los ratones control, el retardo del crecimiento y la prolongación de la supervivencia fue menor. También la terapia sí indujo necrosis tumoral, pero en los ratones controles. En cambio, en los ratones con el tratamiento hubo una reducción del tumor, pero no hubo una necrosis del tumor. Los ratones que les dije que habían unos ratones genéticamente modificados, que eran inmunodeficientes, y que fueron tratados con el cóctel de antibiótico, demostraron que había una alteración en la respuesta. Entonces, esto indica que el cóctel de antibiótico hizo una regulación en la respuesta al tratamiento del cáncer. También los otros ratones modificados genéticamente tuvo una necrosis, pero fue mínima y no tuvo efectos sobre el crecimiento del tumor en los controles ni en los que eran tratados con antibióticos. Todos los resultados son similares, los ratones tratados con antibióticos, hubo una alteración en la expresión del factor de necrosis tumoral y la frecuencia de leucocitos positivos para este factor en el carcinoma. Los tratados con antibióticos tuvieron una disminución en las frecuencias de las células que producen este factor y de la cantidad de citoquina o citocina que les conté antes del CD8, que es importante para la respuesta del sistema inmune. También hubo una disminución de la producción de células dendríticas asociadas a tumores, que todo esto está relacionado con el sistema inmune. Y los tumores de ratones que fueron tratados con antibióticos tuvieron una expresión disminuida de células proinflamatorias, pero no de las células antiinflamatorias. Entonces, a partir de estos 8 resultados que les presento, todo lo que dice es que los ratones que tuvieron un tratamiento con el cóctel de antibióticos tuvieron una disminución y una alteración de la respuesta del sistema inmune ante el tratamiento aplicado anticancerígeno.
Entonces, ¿cómo sabemos si realmente este efecto del tratamiento es dependiente a la carga bacteriana? O sea, que realmente no es por otro factor, sino porque haberle bajado la carga bacteriana generó estos resultados. Entonces, se hizo lo mismo, pero en ratones germ-free, o sea, que son cultivados, o perdón, que son, se me fue la palabra, bueno, que los crecen, que reproducen en sistemas o en ambientes libres de patógenos o de bacterias, y también en otros ratones que son libres de patógenos o bacterias, pero específicos, o sea, que no es como que son totalmente libres de de todos los patógenos, sino uno específico. Se les inoculó células de carcinoma y se les dio igualmente el tratamiento, los dos tratamientos que estaban asociados al factor de necrosis tumoral. Y los tumores en los ratones germ-free, comparados con los que eran solo libres de un patógeno, en el caso de los controles, o sea, los que no eran genéticamente modificados, tuvieron cantidades significativamente menores en cuanto al factor de necrosis tumoral y de la interleucina, que también es otro factor, sí, otro factor del sistema inmune para el proceso anticáncer. Entonces, a partir de esto, ¿qué concluyen? Que la microbiota comensal prima o inicia o afecta o promueve las células mieloides innatas que están asociadas a los tumores para la producción de las citoquinas inflamatorias. Los ratones que fueron tratados con antibióticos y los que son germ-free tienen una respuesta atenuada y una necrosis tumoral temprana que va a depender siempre de la producción del factor de necrosis tumoral. Entonces, al tener una respuesta atenuada, tienen una necrosis del tumor retardada o inexistente. Tal vez una reducción del tumor, pero no se llega a la necrosis como se llega en los ratones que son control. Entonces quisieron ver si esto se podía revertir, si a los ratones que les dieron los antibióticos, inoculándoles el lipopolisacárido, bacteriano, se les restauraba la expresión del factor de necrosis tumoral y la frecuencia de leucocitos que fueron tratados con antibióticos. Y bueno, vieron que sí, que se restauró la expresión de este factor y la producción de leucocitos al aplicarles el liposacárido. Este liposacárido está asociado con el receptor que les dije al inicio, que también era parte del tratamiento, que era el TLR, que les dije que era un receptor de reconocimiento de patógenos. Entonces, se vio que hay como una asociación entre este producto bacteriano con el receptor de patógenos y por lo tanto también en el éxito del tratamiento para la expresión del factor de necrosis tumoral. Entonces, ¿qué concluyeron con esta parte del estudio? Que los productos bacterianos seban directa o indirectamente las células mieloides asociadas a los tumores, que son dependientes del factor TLR que les comenté, que es de reconocimiento de patógenos. Y que llegaron a la conclusión de que las bacterias intestinales regulan la respuesta inflamatoria en el microambiente tumoral porque vieron que al aplicar antibióticos orales no afectaban pues otra flora. Entonces, que si era al afectar la intestinal la que generaba esta respuesta. Por eso, hacer bacterias intestinales. Y también quisieron ver si había, si las especies de forma individual afectaban la respuesta antitumoral. Entonces hicieron una correlación de la composición de la microbiota fecal con la producción del factor de necrosis tumoral y a partir de análisis de componentes principales, hicieron esta correlación. Tenían dos tratamientos que eran los que se les aplicaba
el cóctel de antibióticos y después se les da una recuperación, como les conté antes, que lo hacían con el polisacárido bacteriano, y otros que se trataban con antibióticos individuales, no con un cóctel de antibióticos. Y lo que pudieron encontrar fue que la expresión del factor de necrosis tumoral se recuperó, pero hasta la 4ª semana de la recuperación no hubo, previo a eso, no hubo una expresión óptima del factor. Y en el caso del tratamiento con antibióticos individuales, se vio que sí hubo una variabilidad, es decir, que con solo que haya un cambio, una modificación o una alteración en la microbiota, ya hay un cambio en la expresión y se pudieron identificar géneros que se pueden correlacionar negativa o positivamente con la expresión del factor de necrosis tumoral. Entonces, se relacionó de forma positiva el género Alistipes y el género Rhinococcus, y de forma negativa el género Lactobacillus. Entonces, administraron el género Alistipes a los ratones que tenían una alteración en la microbiota, ¿verdad? En los que se les había dado el cóctel, y se vio que hubo una reconstitución de la habilidad de las células para producir el factor de necrosis tumoral. E hicieron lo mismo con lactobacillus y se vio que sí, en ratones que estaban intactos, ¿verdad? Que no tenían una alteración de la microbiota, y vieron que sí se atenuó la respuesta. Entonces, esto lo que hace es reafirmar o darle más peso a esta correlación de géneros de la microbiota con la respuesta positiva o negativa del sistema. Y por último, querían ver si la microbiota también afecta cuando se le aplican tratamientos que no están relacionados completamente con el proceso de inflamación, sino que otros tratamientos. Entonces utilizaron tratamientos de quimioterapia que se utilizan en cáncer humano, que son tratamientos asociados con platino, que está el oxaliplatino y la cisplatina, que son dos medicamentos o tratamientos. Y cuando se les aplicó el oxaliplatino, se erradicó la mayoría de melanoma y hubo una supervivencia prolongada en los ratones controles. Es decir, que sí, el tratamiento que se utiliza en humanos estaba funcionando en los ratones control, pero vieron que en los ratones que se les había aplicado el cóctel de antibióticos y los ratones germ-free, había una reducción en la regresión del tumor y por lo tanto en la supervivencia del tumor. Entonces esto indica que pues la microbiota también estaba afectando en la respuesta ante estos tratamientos que no están asociados precisamente con procesos de inflamación. También hicieron el mismo ensayo, pero en carcinoma y con el uso de la cisplatina, el otro agente utilizado en quimioterapia, y vieron resultados similares. Entonces, al final hicieron un análisis de la expresión génica y vieron que los genes que eran proinflamatorios estaban reducidos, la expresión de estos, en los ratones que tenían una disbiota. Y eso lo que sugiere es que la inflamación era importante para el efecto del fármaco, porque ya hemos visto que la microbiota estaba afectando el proceso de inflamación y el proceso de inflamación estaba afectando el efecto del fármaco. Entonces, la conclusión principal de este ensayo, de este estudio, fue que las bacterias comensales, o es decir, la microbiota intestinal, sí afecta el tono inflamatorio que se requiere para las respuestas a los protocolos terapéuticos contra cáncer. Y por lo tanto, el ensayo lo que destaca es que para mejorar el tratamiento, se puede realizar una manipulación de la microbiota intestinal, porque ya se vio que la microbiota afecta
directamente, sin embargo no se sabe cómo, pero sí ya vimos que los productos bacterianos y la microbiota en sí afecta el estado del sistema inmune y por lo tanto afecta la respuesta ante los fármacos antitumorales. Buenos días, a mí me corresponde hablar sobre el artículo llamado Análisis del microbioma de la sangre y tejidos sugieren un abordaje en el diagnóstico de cáncer. Este artículo se publicó el año pasado, es bastante reciente y estos son los autores. Bueno, para empezar, siempre hemos considerado el cáncer como una enfermedad del genoma humano, ¿verdad? Sin embargo, algunos estudios recientes demuestran que el microbioma puede contribuir de una manera importante en el desarrollo de algunos tipos de cáncer, ¿verdad? Hemos visto, por ejemplo, la bacteria Helicobacter pylori, ¿verdad? Que que vive en el tracto gastrointestinal y tiene una relación incluso directa, ¿verdad?, en el desarrollo del linfoma gástrico. También hemos visto, por ejemplo, el virus del papiloma humano, que tiene también una alta relación con el cáncer de cervix, ¿verdad?, siendo estos dos ejemplos de los más conocidos. Sin embargo, exceptuando estos dos ejemplos, no hay muchas investigaciones al respecto sobre el alcance y las implicaciones diagnósticas que pueden tener los microorganismos o la microbiota en los distintos tipos de cáncer. Entonces, precisamente lo que buscaron hacer estos autores fue una caracterización sistemática del microbioma del cáncer, es decir, ellos intentan buscar relaciones entre la microbiota de un tejido específico con un cáncer específico. Entonces, eso lo hacen utilizando el Atlas del Genoma del Cáncer, o TCGA por sus siglas en inglés, en el que básicamente, es un programa que tiene identificado el genoma de hasta 33 tipos de cáncer humano. Entonces, a partir de estas secuencias, ellos eliminan el genoma de origen humano, se quedan con el microbioma y con el viroma. Y ellos examinan la lectura de todo el genoma y el transcriptoma microbiano completo de 18.116 muestras de hasta 10.481 pacientes que padecen los 33 tipos de cáncer que abarca el TCGA. Entonces, de 6.4 por 10 a la 12 de lecturas de secuenciación, el 7.2 se clasificaron como no humanos y de ese 7.2 el 35.2% se asignaron a bacterias, arqueas o a virus. Y de este 35.2%, el 12% se identificaron hasta nivel de género. Para poder ellos estructurar la información, ellos utilizaron un programa de aprendizaje automatizado llamado Machine Learning, el cual logra identificar las secuencias microbianas y asociarlas o discriminarlas entre los tipos de cáncer. Entonces, por medio de diferentes métodos bioinformáticos que se describen con detalle en el artículo, ellos entrenaron un modelo de Machine Learning con el fin de que discriminara entre y dentro de los tipos y estadios de cáncer. Entonces, estos fueron los resultados. En el eje X vemos los 33 tipos de cáncer, mientras que el Area C, según entendí, se define como el desempeño que tuvo el modelo. En este caso, fue el desempeño que tuvo este modelo para clasificar adecuadamente la microbiota según el tipo de cáncer. Vemos que en general, la imagen F tuvo un buen desempeño al estar mayor a 90% en la mayoría de casos. Y esto significa que estos modelos logran discriminar muy bien la microbiota presente en un tipo de cáncer en comparación con los 32 tipos restantes. En el caso de la imagen G, lo que se hizo fue diferenciar la microbiota de un tumor frente a la microbiota normal. Y vemos que también hubo un buen desempeño, y donde las casillas NA significa que no se realizó este estudio en este tipo de cáncer. En cuanto a la imagen H, lo que se intentó fue determinar diferencias en la microbiota según el estadio del cáncer, pero esto solo fue significativo en el adenocarcinoma de colon y en el carcinoma renal de células claras, donde se diferenció la microbiota de los tumores en estadio 1 y en estadio 4. Entonces,
como no se lograron diferenciar los 5 cánceres restantes, ellos concluyen que sugieren que la dinámica de la estructura de las comunidades microbianas puede no estar correlacionada con los estadios de cáncer para todos los tipos de cáncer. Bueno, por otro lado, se evaluó si los resultados de la microbiota en cada cáncer eran resultados ecológicamente esperados o clínicamente probados, es decir, se comprobó si los microorganismos encontrados asociados a un tipo de cáncer formaban parte de la comunidad nativa del órgano, ¿verdad? De la microbiota de un órgano, o si no eran comunes encontrarlos ahí. Eso también se hizo con otro método bioinformático llamado algoritmo bayesiano. Y se determinó que, por ejemplo, en el adenocarcinoma de colon, las heces, ¿verdad?, eran el principal contribuidor de la microbiota encontrada para ese tumor. Mientras que en los melanomas, ¿verdad?, de piel, las heces no contribuyen a ningún perfil microbiano. Dentro de los géneros que más se encontraron presentes en tumores estuvo Fusobacterium, lo cual en otros estudios se considera que es un género muy importante para el desarrollo y la progresión de tumores gastrointestinales. Si vemos el gráfico de la izquierda, hay 4 tipos de cáncer y vemos que están divididos por zonas. STN, que significa tejido cercano al tumor, PT, que significa tejido propiamente del tumor, y BDN, que significa una muestra de sangre. Entonces vemos que el género Fusobacterium tiene una abundancia significativamente mayor en los sitios, en las zonas que están propiamente en el tumor, ¿verdad? Otro de los análisis que se realizaron es el que se refleja acá en el gráfico de la derecha, donde se mostró una sobreabundancia también del género Fusobacterium al comparar todos los cánceres gastrointestinales frente a los nodos gastrointestinales, ¿verdad? Es decir, Fusobacterium se encontraba mucho más abundancia en los cánceres de tipo gastrointestinal en comparación con los no gastrointestinales. Personas con cáncer de células escamosas del cérvix a las que se les hizo una prueba de virus de papiloma humano y que además se les midió la abundancia del género alfa papillomavirus tanto en las muestras de sangre como en propiamente el tejido tumor. Entonces, en este gráfico vemos BDN, que es la muestra de sangre, y PT, que es la muestra del tejido del tumor primario. Y vemos que en la muestra de sangre no hay una diferencia significativa entre la abundancia de alfa papillomavirus de personas positivas o negativas por el virus de papiloma, mientras que en la muestra del tejido del tumor sí hay una clara diferencia entre personas positivas y personas negativas por el virus, ¿verdad? Siendo las personas positivas por el virus del papiloma humano las que tienen una abundancia significativamente mayor del género alfa papillomavirus. Y bueno, esto podría considerarse obvio, ¿verdad? Sin embargo, esto también demuestra que el método que ellos hicieron funciona y es confiable. Entonces, estos resultados son producto del modelo que ellos habían realizado, ¿verdad?, que permitía comparar la microbiota de un tipo de cáncer frente a todos los demás en diferentes muestras. Entonces, con este modelo ellos logran darnos un panorama más general, donde nos indican, por ejemplo, que el género alfa papillomavirus fue el principal género para identificar el carcinoma de células escamosas del cérvix. Luego, para el adenocarcinoma del colon, el género más importante fue Faecalibacterium, mientras que para el carcinoma hepatocelular, el género Microcystis fue el más predominante para identificar ese tipo de tumor, junto con el género Orthohepanavirus. Entonces, ellos incluso crearon un sitio web donde uno puede, digamos, explorar las abundancias microbianas para cada tipo de cáncer, ¿verdad?, que está dentro del Atlas del Genoma del Cáncer, ¿verdad? Entonces,
Esto puede hacerse también según el tipo de muestra, ¿verdad? Como vemos aquí, donde el virus del papiloma humano, ¿verdad? Que tiene una abundancia mucho mayor en el carcinoma de células escamosas del cérvix. Bueno, ellos también, con el fin de mitigar los efectos potenciales que podían tener microorganismos contaminantes en las muestras, eliminan secuencias de diferentes géneros de microorganismos que han sido reportados como contaminantes y también los eliminan con diferentes métodos estadísticos que ellos describen. Entonces, al final tenían diferentes sets de datos, ¿verdad? Con diferentes niveles de descontaminación, uno con todo el set de datos que contenía el microbioma completo, incluidos los microorganismos contaminantes, y otros con cada vez menos contaminantes, ¿verdad? Hasta unos que tenían un filtrado mucho más estricto, donde se eliminaba casi el 90% del microbioma. Entonces, ya con estos datos ellos vuelven a analizar, ¿verdad? Utilizan otra vez el machine learning y entonces concluyen que el filtrado estricto logra comparar mejor la microbiota presente en un tumor frente a la microbiota normal. Sin embargo, mencionan que la descontaminación hace que se pueda excluir resultados pues biológicamente importantes o informativos al descartarse, digamos, señales que reflejen las comunidades microbianas específicas de los tejidos y de los perfiles microbianos que predicen el cáncer. Bueno, la otra investigación que ellos hicieron en este mismo estudio fue evaluar el ADN microbiano de la sangre con el fin de relacionarlo a algún tipo de cáncer. Entonces, bueno, ellos utilizaban muestras de sangre del atlas del cáncer, ¿verdad? Del genoma del cáncer, y muestras de sangre descontaminadas y aplicaron el ML, ¿verdad? El modelo que ellos habían realizado. Entonces, los resultados demostraron que el ADN microbiano funcionaba para discriminar entre un tipo de cáncer y otro. Es decir, por ejemplo, en el cáncer con la sigla PRAD o PRAD, que corresponde a cáncer de próstata, ellos evaluaban el ADN microbiano de la sangre de una persona que tuviera cáncer de próstata y hacían que el modelo lo analizara y basándose en las secuencias de ese genoma microbiano de la sangre lograba predecir que era cáncer de próstata. Entonces, bueno, a partir de esta tabla ven que el modelo se ajusta y clasifica muy bien el tipo de cáncer según el ADN microbiano en casi todos los tipos de cáncer. Entonces ellos lo que hacen es probar su modelo en la vida real, ¿verdad? Por lo que analizan el ADN microbiano de la sangre de personas sanas, específicamente de 69 pacientes sanos, y lo comparan con el ADN microbiano de 100 pacientes con diferentes tipos de cáncer, ¿verdad? Dentro de los cuales está el cáncer de próstata, el mieloma y el cáncer de pulmón. Y evalúan, ¿verdad?, qué tan eficiente era su modelo para poder clasificar el cáncer según el microbioma presente en la sangre. Entonces, acá vemos algunos de los resultados. En el primer cuadro se muestran los resultados del cáncer de próstata versus personas sin el cáncer. Entonces, en total participaron 59 personas con cáncer de próstata y 69 personas que no tenían el cáncer, ¿verdad? Que se consideraron el grupo control. Entonces, en base al ADN microbiano de la sangre de cada persona, el modelo clasificó correctamente a 112 personas. ¿Verdad? Clasificó a 53 personas que efectivamente tenían cáncer, las clasificó como personas que tenían cáncer, mientras que a 59 personas que eran de grupo control las clasificó correctamente como grupo control. Sin embargo, a 6 personas que tenían cáncer las clasificó como grupo control, mientras que a 10 que no tenían cáncer las clasificó como personas que tenían cáncer. Sin embargo, este modelo pues logró clasificar correctamente una gran mayoría de personas, ¿verdad? Por lo que se podría considerar un modelo altamente predictivo. No así para el caso del cáncer de tipo mieloide que vemos en el cuadro de la derecha, donde el modelo categorizó adecuadamente 34 muestras, sin embargo 7, ¿verdad?,
las clasificó incorrectamente. Bueno, con respecto a las conclusiones, se puede decir que existen asociaciones generalizadas entre diversos tipos de cáncer y una microbiota específica. Los autores mencionan también que se necesita más trabajo para determinar si los ácidos nucleicos observados provienen de microorganismos vivos, de células del huésped o de bacterias listadas en el microambiente tumoral y en la sangre. Y bueno, finalmente este trabajo permite considerar la microbiota, ¿verdad?, como una nueva clase de herramienta para el diagnóstico de cáncer y puede proporcionar un valor sustancial, ¿verdad?, y muy importante a pacientes con este tipo de enfermedades en un futuro.